Señores estudiantes, muy buenos días. Vamos a continuar con el tema de tracción y compresión. Ahora vamos a resolver ejercicios. Ya. Primero vamos a resolver estructuras estáticamente determinadas. Problema 1.1, que nos dice así. Una varilla de acero de 100 centímetros de longitud y 5 milímetros de diámetro está sometida a tracción y se mide que su alargamiento es 0.3 milímetros y el incremento del volumen es de 2,28 milímetros al cubo. Nos piden determinar el coeficiente de Poisson. La solución. Se sabe que para las barras prismáticas se cumple esto, ¿ya? El alargamiento es igual a una fuerza axial por la longitud sobre el módulo de elasticidad por el área. Que también podríamos expresarlo como la carga de tracción por la longitud por el módulo de elasticidad por el área, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reemplazar los valores y obtenemos esto, ¿ya? 100 centímetros nos vendría a ser igual a un metro. Todas las unidades hay que uniformizarlas. Y la carga es en pi cuartos por radio al cuadrado, del diámetro al cuadrado, ¿ya? Diámetro al cuadrado, pi cuartos por el diámetro al cuadrado, y ese factor de 10 a la menos 6 nos indica que como el programa nos habla de milímetros, tenemos que transformarlo todo a metros. Entonces, para metros vamos a utilizar este factor de 10 a la menos 6, ¿ya? Y eso lo vamos a igualar al dato que ya nos dieron en el problema, el alargamiento, que en este caso vendría a ser 3 milímetros, pero expresado en metros sería 0,3 por 10 a la menos 3, todo en metros, de lo cual simplemente despejando, teniendo valor de la carga de tracción sobre el módulo de elasticidad, despejando de esa primera fórmula, tenemos que es igual a 5,89 por 10 a la menos 9, ya. Entonces, luego vamos a aplicar la fórmula de variación de volumen. Nos habla así: variación de volumen es igual a variación, que es igual al volumen inicial por el esfuerzo sobre el módulo de elasticidad por 1 menos 2 por el módulo de Poisson, ¿ya? De tal manera que al final vamos a tener que despejar este valor, puesto que los demás valores ya los vamos a obtener, ¿ya? Este es el valor que nos pide el problema, el módulo de Poisson, ¿ya? Entonces, en la anterior fórmula simplemente vamos a hacer reemplazo de valores. Vamos a hacer reemplazo de 2, lo que ya hemos hallado, o lo que ya tenemos, 2,28 por 10 a la menos 9, cual vamos a hacer esto, ¿ya? El volumen inicial, como toda dimensión, volumen, según, si lo podemos ver también por el área o su longitud, ¿ya? Área por su longitud. Ya tenemos la carga, módulo de la elasticidad y el área. Simplemente hacemos el despeje y reemplazamos por la longitud que ya nos han dado. 1 por 5, 1, y la longitud que nos queda de 1 expresa en metros, de 100 centímetros expresada en metros, es 1, ¿ya? Por lo que ya hemos calculado, P sobre E igual a 5,89 o 10 a la menos 9, ¿ya? O paréntesis 1 menos 2 veces el módulo de Poisson. Entonces, ya a este punto simplemente nos queda ya una sola incógnita, que es el módulo de Poisson. Entonces, ya hacemos simplemente el despeje y el cálculo y nos sale que el módulo de Poisson es igual a 0,306, ¿ya? Ahora, el problema 2.
nos, nos indica, se diseñará un tirante de acero para resistir una fuerza de tracción de 50 toneladas, siendo la longitud del tirante 50 metros y la sección transversal rectangular con proporción de lados en relación de 2/3. Considerado que las fuerzas de fluencia del acero es las fuerzas 4.200 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. El factor de seguridad es igual a n es igual a 2. El módulo de elasticidad es igual a 2,1 por 10 a la 6 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y el coeficiente de Poisson es igual a 0,25. Ahora, el problema nos pide determinar las deformaciones longitudinal y transversal, para lo cual vamos a tener la siguiente solución. En primer lugar, tenemos que esquematizar el tirante sometido a la fuerza de tracción y su sección transversal. Ya. Acá está la sección transversal. Como nos indica, es en la sección rectangular trapezoidal, prismática, pero con una relación de 2/3. La base va a ser, digamos, 2A, y la altura para el de 3A, en el cual mantenemos esta relación de 2/3. Ya. Ahora, la longitud total es 50 metros, la carga que se le aplica, tracción es 50 toneladas. ¿Ya? Entonces, como ya sabemos, esta carga va a ser igual a la resistencia sobre el N, que es el factor de seguridad. Acá lo tenemos. Simplemente, esto ya corresponde al material que estamos analizando, que es la resistencia de la afluencia del acero, que es 4.200 kilogramos, sobre el factor de seguridad, que en este caso es igual a 2, con lo cual tenemos igual a 2.100 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Como por condición de resistencia se debe cumplir lo siguiente, que esto debe ser igual a o menor igual. Entonces, como ya tenemos 2.100 kilogramos sobre centímetro cuadrado, reemplazamos acá y calculamos de esta manera. Como cualquier esfuerzo, tenemos que considerar que esto va a ser igual a la carga sobre el área. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es la carga? Es 5 por 10 al cubo, lo que nosotros tenemos equivaliendo a 50 toneladas. ¿Ya? Ahora el área simplemente va a ser igual a 2A o 3A. 3A, cuando sale es multiplicándolo a 6A cuadrado. ¿Ya? Entonces, de lo cual vamos a hacer esto simplemente despejar A. Entonces, A aproximadamente nos sale mayor o igual que 1,99 centímetros. Pero vamos a asumir de que sea igual a 2 centímetros. ¿Ya? Entonces, reemplazando estos valores en la sección, en la sección transversal, sale que 2 por 2 sale 4 centímetros y 3 por 2 igual a 6 centímetros. Ya tendremos determinado la sección transversal. ¿Ya? Ahora vamos a calcular el alargamiento. Ya habíamos visto en el problema anterior, el alargamiento simplemente tiene que ver con la carga por la longitud sobre el módulo de elasticidad por el área. Entonces hacemos simplemente un reemplazo de fórmulas. Entonces, como ya les estaba mencionando, 50 toneladas lo vamos a todo a convertir a kilogramos. Vamos a uniformizar las magnitudes, crear las medidas, las magnitudes para este ejercicio. De igual manera, para la longitud vamos a expresar todo ya en centímetros. Por eso es que de metros, de 50 metros lo vamos a expresar como 50 por 100 al cuadrado, ¿ya? Y el módulo de la elasticidad que ya nos indica va a ser igual a 2,1 por 10 a la 6, ¿ya? Uniformizando las unidades.
Ahora, acá, nos habla el área. El área va a ser ya base por altura 4 por 6, 24. ¿Ya? Entonces, simplemente hacemos la evaluación numérica de esto y nos sale que es igual a 4,96 centímetros. ¿Ya? El alargamiento. La deformación longitudinal será, ¿sí? Ya, el alargamiento sobre la longitud. Entonces, simplemente reemplazamos acá con los datos que ya hemos calculado arriba. Acá 50 por 10 al cuadrado nos habla de la longitud expresada en centímetros. Y simplemente operando nos sale a 9,92 por 10 a la menos 4. ¿Ya? Ahora, la deformación lateral recta transversal la obtenemos de la siguiente manera. Aplicamos la fórmula del módulo de Poisson, despejamos este valor, como se muestra acá, y hacemos simplemente la sustitución, ya, para hallar la deformación transversal. En este caso vendría a ser igual a 0,25 por, por la deformación que ya hemos calculado que es 9, la deformación longitudinal que ya hemos calculado que es 9,92 por 10 a la menos 4, ya que está acá. Simplemente operándolo ya nos sale ya 2,48 por 10 a la menos 4 la deformación transversal, ya con lo cual ya tendríamos resuelto este ejercicio. Ya. Entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ya. Ya. Se tiene la siguiente estructura, ya, cuyo cimiento y sobrecimiento está construido con concreto ciclopio, el muro de albañilería con ladrillo sólido macizo y la viga de concreto armado. Sabiendo que el peso de la estructura es de 1142 kilogramos fuerza, determina el radio R del agujero circular y la capacidad portante del terreno. El problema nos da un cuadro en material y peso específico. Ya nunca olvidemos que lo específico siempre está expresado por él, ¿ya? O sea, el concreto ciclopio nos indica su peso específico que es igual a 2300 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. El muro de albañilería sólido macizo nos indica su peso específico es 1800 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Y el concreto armado tiene un peso específico promedio, más conocido 2400 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Ya, vamos a hacer primero la identificación de los componentes según la tabla. Ya, acá lo tenemos. Ya. Cuando nos habla de concreto ciclopio, ya es concreto ya con piedra propiamente. Ya, el concreto ciclopio. Acá el concreto armado, es el de la viga y el muro de albañilería. Podría ser todo esto. Entonces lo que nos está pidiendo el problema es simplemente con estos datos y la geometría y las medidas que nos están indicando acá en este cuadro, tenemos que calcular este radio. Para eso ya nos ha dado el problema, los datos iniciales, que vendría a ser el peso total de la estructura. Tenemos el peso total de la estructura y los pesos específicos de cada componente de la estructura. Entonces, a partir de esos datos y de la geometría vamos a calcular cuánto debe ser este radio de tal manera que esta estructura va a pesar 9142 kilogramos fuerza. ¿Ya? Entonces, una vez teniendo esas consideraciones, vamos a proceder a resolver esto, ¿ya? Como pueden ver acá en el gráfico, acá nos indica todas las dimensiones, precisamente para calcular que son volúmenes, ya que es algo elemental para poder resolver este tipo de problemas. ¿Ya? Entonces, la solución. Vamos a hacer primero esto.
Vamos a calcular los pesos de cada parte de la estructura, conocido como metro de cargas. En este caso se trata de la carga muerta, es decir, el peso propio de la estructura, ¿ya? Entonces, vamos a considerar esto. El, ya. El peso del cimiento es igual al peso específico del cimiento por el área del cimiento por la altura del cimiento. ¿Ya? Entonces simplemente el peso específico que ya teníamos en tabla 2300 por la medida en el dibujo que ya tenemos es 0.5 por 4 vendría a ser área y la altura vendría a ser 0.8. Operándolo nos sale 3680 kilogramos fuerza. ¿Ya? El peso del sobrecimiento es igual a, es igualmente, peso del, como es concreto ciclopio, igual que el anterior peso del cimiento, también 2300. Ya no se olviden que sea un problema por todo lo que es concreto ciclopio, o sea, concreto con piedra, su peso específico es 2300, ¿ya? Igual manera, vamos a calcular por su área, que vendría a ser 0.5 por 4, o su altura, que vendría a ser 0.25, lo que nos da un total de 1150 kilogramos fuerza. ¿Ya? Ahora, el peso del muro. El peso del muro necesitamos considerar que el peso específico del muro de albañilería es 1800. ¿Ya? Por la altura, el área y la altura, pero acá vamos a hacer una diferencia. Esto viene a ser altura y longitud y la altura, pero acá lo estamos restando. ¿Por qué? Porque tenemos, de esa mismo tenemos que restarle el espesor, ya te voy a decir una dimensión, por la fórmula del área que estamos restándole en este caso. Ese agujero que vimos, entonces, tenemos que considerar es su espesor por su área, ¿ya? De tal manera que tendremos ya el volumen por el peso específico y por la altura de todo el resto del tabique que falta. De esa manera ya tendríamos el peso del muro. Entonces, lo podemos expresar de la siguiente manera. Va a ser igual a 450 por 8 menos pi por radio al cuadrado. Ya saben, el área de una de un círculo, ¿ya? Pi por radio al cuadrado. Entonces, ya lo tenemos en forma de fórmula y con una sola incógnita, que en este caso vendría a ser el radio, lo que nos están pidiendo. Ya, entonces, en la parte superior vamos a tener el peso de la viga. La viga, tener un peso específico de concreto de 2400, es lo que vamos a utilizar. Por el área, debe ser 0.25 por su espesor, su longitud 0.35 y por por la altura total, o en este caso la longitud total, que vendría a ser igual a 840 kilogramos fuerza, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es, sumados todos los pesos, obtenemos esto, ¿ya? Vamos a sumar este peso más peso cimiento sobre cimiento, peso del muro y el peso de la viga, ¿ya? Los valores que ya hemos calculado. Y lo vamos a igualar al dato que ya nos indica en el problema, que el peso total de todos estos elementos debe ser igual a 9142 kilogramos fuerza. Entonces, simplemente aplicamos el despeje de este valor. ¿Vale? Nos sale que el radio es igual a 0,3 metros. Ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la capacidad portante del terreno, que viene a ser la resistencia mínima del suelo. La carga admisible es el peso de la estructura. Esto viene el dato del problema por el área de contacto. Debería ser 4 por 0.5, lo cual nos sale 4571 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Lo que también podemos expresarlo cambiando sus unidades a centímetros y sería igual a 0,457 kilogramos fuerza, lo cual nos indica que es un suelo medianamente flexible. ¿Ya? Bueno, ya. Entonces, para esta pequeña aplicación del primer tema de tracción y compresión, esto sería lo que vamos a avanzar por el día de hoy.